¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hoy nos visita el premio Nobel Paul Krugman. Varios temas hablaremos con él. Primero, su definición ideológica. Él dice ser un liberal antineoliberal y valdrá la pena que nos explique cómo construye esa identidad. También se dará usted cuenta a qué punto está obsesionado, no puedo usar otra palabra, a propósito de la administración de Donald Trump. Sus impresiones, sus imágenes, nos va a traer una mirada desde el centro de la élite intelectual estadounidense frente a su presidente bastante criticado, como usted podrá observar. Y no podíamos desaprovechar al profesor Krugman para que nos hablara de su mirada sobre México, sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio, y nos centramos mucho para dialogar sobre sus reflexiones a propósito de la desigualdad en México y la pobreza, las políticas que en México se están conduciendo y que él las ve bien, nos dirá por qué y en dónde podríamos diferir. En un segundo momento está con nosotros Gerardo Esquivel, ya lo conoce usted, lo he tenido aquí varias veces en Espiral, justamente para compartir con él algunos de estos planteamientos que hizo Krugman y recuperar su visión. Él es el traductor de Thomas Piketty en México y hay más de un contrapunto a lo que dijo el profesor Krugman que esta noche observaremos. Espiral, comenzamos. Professor Krugman, it's a pleasure having you here in Espiral. Well, thanks. Great to be here. Thank you very much. I want to ask you the very first question is a question of definition. You define yourself as a liberal person. Nonetheless, you have an eager critic of neoliberalism. That would be good for us to understand which is the difference, according to understanding, between liberal and neoliberal. It's a U.S. problem. Somehow we ended up using the word liberal to mean what most of the world means when they say social democrat, right? A liberal in the U.S. is someone who believes that there should be government provision of health care, that we should have a guarantee of a decent retirement, that we should take care of people, which is not at all what most of the world means. And neoliberal, which is what people used to mean liberal, means let the market run. So a neoliberal believes in free markets, and a liberal in the U.S. sense believes not in unfree markets, but it believes in the social safety net. So it's one of those weird things. It's just like, you know, we celebrate labor on the wrong day. Everyone else does it May 1st and we do it in September. So everyone else in the world, when they say liberal, they mean what we call conservative. A neoliberal person would say that human beings, we are overall economic entities, homo economicus, we would say. And liberals see a more complex definition of human beings. Oh, you know, I guess there are some people who really believe in Homo economicus. No one I know who isn't an idiot thinks that, right? People are complicated. Homo economicus, the idea of a human being as someone who does rational calculations and carefully does allocations, and that's not a real description. It's a simplification that we use to think about certain things. So if we want to ask why does someone spend such an amount on fish and a certain amount on chicken, then maybe or why does a person try to increase the profits of his business, then economic man is a useful simplified version. We don't want to be talking about how the person feels about his mother when we're doing that, right? So, but anyone pays attention to the world knows that human beings are complicated. It's just that for certain purposes it helps to use the working assumption that they're simple. What do you prefer, economics or political economy? Oh,
I think it's useful to have this thing we call economics that is not necessarily political economy, because not everything is policy. Not everything is about what should the government do. Sometimes you just want to back up and say, what is? How does it work? So political economy is important. You want to know how, what can we do for the government, but a lot of what we, first comes understanding, just what is going on. If I want to know what's happening to the price of corn, I want to know what happens to the price of corn. And then if I want to know what is policy towards corn, then that's another issue. Mexico is a word that is synonym with inequality. Equality is inherent to Mexican nature. You have been thinking and writing a lot about inequality, or about this rise of the earnings of the 1%. Yeah. Why do you think that Mexico is experiencing this concentration of wealth similar to the industrialized countries? We're kind of following this path. Well, in fact, you're more unequal even than the United States. And the U.S. is by far the most unequal of the wealthy countries. And nobody really knows, except that middle-income countries, and Mexico is actually a middle-income country, not a very poor country, they tend to be quite unequal because people don't have access to resources, education is very uneven, capital, most people don't have access to capital. So in some ways, it's normal. If you actually look at Mexican inequality, doesn't look that different from most countries in the same range, with the exception, there are some Asian economies that have been very successful, but that are also more equal. And we don't really quite know why. There's something missing here. Policy matters for that? Policy matters, first of all, directly. If you want to help the poor, one way to do that is to help the poor. You spend some money on taking care. Education. There's a classic, I call it a Latin American thing. It's something that we see in much of Latin America, where education is poor quality for most of the population, and a disproportionate amount of resources goes into a few people at the top, which is something you really shouldn't be doing until you're richer. So there's educational policy, the failure to focus on having a well-educated population in the past is certainly part of the story. Health policies as well? Well, health, yeah. It's, nothing keeps you poor like being malnourished when you're young and having poor health care when you're young, which means that you're not productive when you're older. And we can definitely see that. This is a Latin American problem, and when you see the impact of income distribution and democracy as well, you see the link there. Well, both directions. Democracy tends to be good for income distribution because people have a voice. They say, not everything for the elite, do more for the people. And at the same time, if wealth and income is not too concentrated, your chances of having a genuine democracy are stronger. Now, there's no guarantee either way. You can have democratic societies that vote for highly unequal policies because there's propaganda, there's people are convinced, and on the other hand, you can have relatively equal societies that end up not sustaining democracy, or sometimes very unequal societies that remain pretty democratic. This is what is going on in the States now. Well, what's happening in the U.S. is complicated. Certainly, our democracy is being eroded by the great wealth at the top. Too much of our political process is essentially bought by people with large incomes, and the defects in our democracy are undermining attempts to fight that.
right? We have remember, the American people chose a president last year, but she didn't actually go into the White House. The person they didn't choose ended up in the White House. The American people vote for a Congress that is relatively social democratic, but because of the way our system is set up, the actual Congress we have is very conservative. So all of these are, certainly my country is no role model here. Tax policy is important, and we are having problems in Mexico to define what kind of tax policy we should lead. Well, because we don't have data that help us to understand behavior of income, or the behavior of income amongst the poor, among the richest. Your data are not that bad, actually. We have, I actually work at an institution which doesn't collect the data but coordinates. In Mexico is one of the data sets we have. Your data, and the data tell the story that you think you know, which is that you have some extreme poverty, some extreme wealth. It's too unequal. On taxes, you do want to make sure that the wealthy pay taxes, partly because you need the money, and partly as a bit of a constraint on the accumulation of wealth. But in many ways, the most important thing is just to collect enough taxes. I mean, you look at a place, someplace very equal, someplace like Denmark or Sweden, their tax systems are not all that heavily focused on taxing the rich. Everybody pays a lot of taxes. It's what they do with the money. What they do with the money is they make sure that everybody has health care, that everybody has a decent income, even if they're unemployed, that retirees have enough. So in many ways, the most important thing is to make sure that you have an honest tax system, that people actually pay their taxes. The other hand is the spending policy. Yes. And we have problems with that. The legitimacy of the tax policy comes from the spending and the legitimacy of the spending policy. Well, you don't have enough. I mean, Mexico's tax receipts as a share of income are low. They're even lower than the U.S. And you don't spend enough on infrastructure. You don't spend enough on education. You don't spend enough on poverty programs. I'm not talking about necessarily gigantic sums of money, but an extra few percent of national income spent on these things could make a huge difference in people's lives. You do think that our democracy is not good enough to curb this kind of unequal? Well, believe it or not, Mexico is better than it was. I've been coming to this country for 35 years, and 35 years ago it was a democracy on paper, and it was a one-party state in reality. And now elections are genuine. You really don't know which party is going to win. And that, I think, is reflected in the policy. So Mexico's anti-poverty programs are inadequate. They're inadequate relative to the scale of the problem, but they're bigger and better than they were. And Mexican inequality is very high, but it's not as high as it was 15 years ago. It's higher than what we have in the 90s, for example. Well, it's actually, it went way up in the 80s and the 90s, and then came down some. And so you always have to, the old slogan, the perfect is the enemy of the good. There is some real progress. It's not enough, but I wouldn't write Mexico off at all. I think Mexico is, in many ways, a story of slow democratic progress. They say that there are Asian tigers and there are elephant tigers. And we are more an elephant than a tiger. Well, we wanted some Latin American jaguars, is what we wanted, yeah. And we haven't gotten any yet. Chile came closest, but not yet. I have to talk about NAFTA. Yeah. And talking about NAFTA, we have to talk about the relationship between your country and my country. Let me stop here and we come back in 5 minutes. Okay. Regresamos un momento. No se vaya.
Professor Krugman, one thing that we are thinking every minute of every day, of every month nowadays, Right. is the NAFTA, the end of NAFTA or the continuing of NAFTA. We hear all sorts of things. I would like to start this subject with you, asking you, how important do you believe is NAFTA for our relationship, for the States, for Mexico? I think NAFTA is pretty important. I mean, Mexico will survive without NAFTA. It's not life or death, but it's pretty important for hopes, even though we haven't seen the kind of economic transformation that we wanted to see. NAFTA has certainly offered opportunities. The chance of Mexico eventually becoming a Jaguar or a Tiger or something are much higher if NAFTA survives than if it doesn't. So I think it's important to try to save it. Unfortunately, I think that's, the fate of NAFTA rests pretty much in the hands of the United States, and within the United States, it rests largely in the hands of that guy who seems to spend most of his time golfing. So, right, Donald Trump is going to make some decisions. You say Mar-a-Lago. Well, not just Mar-a-Lago, but everywhere. He's spent, he's only spent about a third of his time in office golfing, I think. But anyway, and it's really kind of crazy because NAFTA is it has its problems, but it's a mutually beneficial deal. It's actually very important for industry on both sides of the border. In fact, we don't even really have. We used to have there was a U.S. manufacturing sector, and there was a Mexican manufacturing sector. Now there's a North American manufacturing sector, and they're so closely tied together. And ripping that apart would be extremely disruptive, expensive, would make our industry, U.S. industry, less competitive in the world. Unfortunately, we have some people who are, either don't understand that or just have this aversion to the notion that there are foreigners involved in our sector. So it is at risk. There are so many economic danger within the States if NAFTA is over. There are very important economic powers that could fight for NAFTA. Would you see that if indeed the negotiations go badly? Well, yes, they will fight, and they are fighting now. I mean, I think that Trump might have ripped it up 5 months ago if a lot of people from industry, from agriculture in the United States hadn't come to him and said, look, our business depends upon being able to have trade with Mexico, and that gave him some pause. Now, the trouble is, they can fight legislation. I think if he tried to introduce a bill saying NAFTA goes away, then it would not pass Congress. And but you need that to pass through Congress. This was unfortunately my not. following question. No, unfortunately what do you know not. about it? It's an executive decision. It's a congressional decision. It's complicated. Okay. It's strictly speaking, he can't just say NAFTA goes away because NAFTA is a law, but it is possible there's enough wiggle room, ambiguity in the law that he can effectively make it cease to function, even though it's still on the books. We just saw something kind of like that on U.S. healthcare policy, which doesn't seem to have very much to do with NAFTA, but it's the same procedure. You have a law. They tried to repeal the law. They couldn't repeal the law. Then Trump tried to rip it up through executive action, and he has done a lot of damage to it. And that's basically the situation with NAFTA. If he decides that he's angry and he wants to punish somebody, then he can do a great deal of damage. Do you think that can go up to the Supreme Court? No, unfortunately. Trade law, probably too much information here, but U.S. trade law is written in such a way as to give the president a lot of discretion, a lot of choice in how it's enforced.
And there are reasons to do that. It's complicated. You know, you actually look, the actual text of NAFTA is thousands and thousands of pages, because and it's too much. You can't specify everything that might happen. So you have to give a lot of leeway to the president. And the way it was written was based on the assumption that you would have a calm, rational president. That whatever his presidency is, he, you know, whatever whatever he wanted, he would at least say, well, this is the law. My job is to make the law work. Turns out to have been a bad assumption. One of the discussions, very interesting discussion during the rounds, is this subject about salaries. Canadian labor leaders have been saying that Mexicans, we are doing a kind of social dumping because we are paying very low wages for the same job that workers are doing in Canada and the United States. Yeah. And I feel, I see the Mexicans negotiators, they don't want to enter in this topic. How do you see that, the social dumping salaries? The trouble, this comes back to, you know, why is Mexico much poorer than Canada or the United States? The answer fundamentally is it's much less productive. Yeah, the output per person hour in the Mexican economy is 15% maybe that of the United States. If you ask why, that's a complicated question to which nobody knows the answer. But if you have somebody who is only 15% as productive, and you say, but you have to pay him the same salary, he's not going to have a job, right? And the trouble is, if you try to impose Canadian or US wage levels on Mexican workers, given the much lower productivity, then what you're basically saying is Mexico is not going to be allowed to export. So it may sound fair, but in fact it's totally destructive. It seems that in Mexico we don't have an adjustment that deals with productivity and salary in the same market way that you see elsewhere. Oh no, it's similar everywhere. I mean, if you look across countries, if you look average productivity versus average wages, it's it's very close to a 45-degree line. It looks the same everywhere, and Mexico is not off the charts. Mexico is normal. Now, what will happen is people will say, oh, but we take a particular industry and say, well, look, Mexican workers are productive in that industry, so why not have them pay? But that's not how it's supposed to work. You're supposed to export the things that you're relatively good at, and relatively good at may mean that absolutely you're still not as good at, Mexican, in the apparel, clothing. Mexican clothing workers are almost as productive as clothing workers in the United States. But that doesn't mean that, but Mexican workers in other industries are much less productive. What you want is for Mexico to specialize in doing clothing, which it's pretty good at, and the way it gets an advantage is it pays relatively low wages because those workers don't have other options. So this is the way it's supposed to work. And what the people who are demanding these higher Mexican wages are asking is that they're asking that we not allow Mexico to do what it needs to do in order to make a living. The beginning of this century, Mexicans, we were fascinated by the concept of competitivity. And we talk a lot of competitivity. Yeah. And certainly you came and you said productivity matters. And we got late to this discussion. You give us a nudge in a Well, nudge. no, productivity is in the end, the wealth of countries depends on how productive their labor is. And you have a club of countries, the United States, Western Europe, Canada, which all have about the same productivity. They're all more or less at the technological frontier. Then you have other countries which, for variety of reasons, lag behind. Mexico is one of those. And in the long run, the goal has to be to have the same productivity as the United States or France. But meanwhile, you have to have an economy, you have to make a living where you are. Do you have a solution for Mexico and its productivity? No. If anyone who thinks that, anyone who is sure that they know the answer to how to make a country vastly more productive has, by saying that, demonstrated that he doesn't know what he's talking about. But put the accent. Education,
technology, Oh. export? I would have put education at the top of the list. And the thing about education, in Mexico, we know that Mexico lagged behind both in the quantity and the quality of education. So Mexico, and it's gotten better, but Mexico, even now, on the whole, the Mexican workforce is much less well educated than the workforce, not just the United States, but of Asian countries, even of some other Latin American countries. And so that is a key thing, but that takes time. Educate a young person really well, and she becomes a highly productive worker 20 years later. Tell me, maybe I'm going to exaggerate with the example, but Mexicans, we become more productive the closer we are from the Rio Bravo. And we are, the far we are from the Rio Bravo, if we are in Central America, productivity goes down. Why? Why geography matters? Well, geography matters, and there's probably some spillover of knowledge. I mean, one of the best ways, education is very important, but also experience matters. One of the best ways to make a productive factory worker is to be a productive factory worker or be working with other and so and all the productivity is contagious. Yes, very much so. Obviously, productivity is contagious. We see that all the time. We see that you can take Mexican workers and bring them to the United States and put them in a U.S. factory, and they are U.S. levels of productivity. They go to Dallas and they see productivity as you've never seen in Mexico. And the thing about Mexico is, we're disappointed. Mexican economic growth has been disappointing, even after NAFTA. But if we only looked at the 5 northern states, Mexico looks a whole lot better. Absolutely. That's a much better story. So part of the problem in Mexico is this regional backwardness. And in some ways, half of the Mexican problem is not a Mexico problem, it's a southern Mexico problem. But that's hard too. And every country has its lagging regions. Let me tell you about West Virginia, right? Or Italy or Spain. Southern Italy, that's right. I have to talk again about Donald Trump and his leadership in the world. So I want to know your opinion about Donald Trump, not as a president of the United States, as a leader in the world. I'm seeing, the euro gaining against the dollar. I'm seeing China as well, not in economic, from the economic point of view, but politically gaining power too, leadership, and seeing the state closing their doors. Do you think it's the end of United States as the nation of last resort, or is just a window that's going to close very soon? Well, clearly, the era of U.S. complete dominance is over. That would have happened even without Donald Trump. It was a very special set of circumstances. The U.S. is big. We have 300 million people, but China has 4 times as many. And the Chinese are every bit as smart as we are. And so in the end, the United States is not going to be the dominant superpower. There are 350 million Europeans who are as smart as we are. So this was a very special set of circumstances that made the United States the superpower. Post-Second World War. That's right. But that's all right. Now, we have the special, I think we may have accelerated our relative decline by having an extraordinarily terrible leader. This is, the one thing that the United States really, I thought, a year ago, if you asked me what was special about America, our economic dominance was slowly eroding. But the one thing about the United States is that we really stood for values. The United States is not just a power, it's not just an economy, it's an idea. And now we have a president who doesn't believe in that idea. He doesn't believe in democracy, he doesn't believe in equality, he doesn't believe in freedom of the press, he doesn't believe in all of the kind of nobility of the human spirit that is supposed to be what the American ideal is about. And I don't know if we ever really come back from that.
It's a map that surprised me. It's the vote map of the kids, young people between 18 and 25 years old in the States. Yeah. They voted last year. Now Hillary Clinton would be the president. Right. And when you see our generation, you see a different behavior of vote. How to explain that the young people were closer to a more rational position, and our generation was so wrong, I would say. Well, I like to think that that means that the young people are better, that we're raising a generation that's more tolerant, more open. On the other hand, you know, we all do get older, and you know, I grew up in the '60s, and it was Older all. meaning scary? Well, no, as people get older, they become more conservative, they become more selfish in some ways. I grew up, you know, in the 1960s, it was the age of Aquarius, it was all peace and love, and a lot of the people who went around wearing flowers in their hair and being peace and love ended up becoming equity managers on Wall Street, so, you know, and making billions of dollars and not caring at all about other people. So I'm not sure, I like to think that the 20-year-olds of today will be idealists and make a better America in 30 years. I worry that they'll end up being nasty middle-aged men, just like the nasty middle-aged men we have now. Looking at your students, do you believe in future? Oh, I really do now, because actually, you know, I'm now at the City University of New York, and what we are is. Our students are, many of them are from poor families, many of them are from first generation, they're the children of immigrants, and the university historically has been this ladder of upwards mobility. It is the American dream, it's what it's about. It's actually kind of amazing. Of the people I work with, the faculty, several of us, including myself, we're, as we say, we're CUNY babies. Mm-hmm. Our fathers all went to City University of New York, and now my students are the same thing, except, you know, they're different color, they're different nationality, but in my father's generation, it was immigrants from Southern Europe and Eastern Europe were the future of America. Now we have students who are from Latin America, from Africa, and they are the same thing. It's the same goal, and so no, nothing makes me as optimistic as being in front of my class at the City University of New York. Very last question, DACA. It's a kind of disgrace what we are seeing from here, so I would like to know your opinion. Inconceivable. The end of DACA. I think it will be saved in the end, because you think I could be wrong, but I think that there's enough decency even in most U.S. politicians, not that man in the White House, but the rest of the U.S. political system, because these are young people who are everything we want in our country. I mean, culturally, they're completely Americanized. They are upwardly striving, they're well-educated, they're law-abiding. They did nothing wrong. How can you possibly want to expel them? And in the end, I hope, that decency will prevail. We praise decency. We need it. Thank Professor you Krugman, so much. it was Thank a you. pleasure having you here. Seguimos en Espiral, no se vayan. Me da un enorme gusto, ya lo anuncié, tener a Gerardo Esquivel en esta conversación. Gerardo, tuve el honor de conversar con el profesor Krugman. Tú, ahora que vino, también hablaste con él en extenso. A mí me quedaron varias preguntas que ahora te voy a hacer a ti para que me ayudes a completar. Gracias por venir. Gracias por la invitación, Ricardo, como siempre. A ver, arranco con este argumento donde él me decía, soy un liberal, pero soy antineoliberal. En México no se entiende bien. Normalmente uno supondría rápido y sin mayor barniz que neoliberal y liberal son dos personajes o dos animales muy parecidos. ¿Tú te asumes un liberal antineoliberal? Yo creo que en bastante sentido sí.
Es decir, liberal en el sentido, a lo que él se refiere es liberal en el sentido más tradicional del término y más americano sobre todo, ¿no? En el sentido de tener una visión en términos de socialdemócrata, casi lo pondría en esos términos, que es más o menos la interpretación que se le da en ciertos medios norteamericanos, ¿no? Y O sea, antineoliberal. Bernie Sanders sería un liberal. En algún sentido, sí, en otros no. Creo que Krugman es mucho más liberal que Bernie Sanders, porque Bernie Sanders tiene posiciones mucho más de intervención del Estado en muchas dimensiones que Krugman no necesariamente, como lo ha dicho reiteradamente en sus columnas. Pero sí, en ese sentido antineoliberal, en la interpretación de lo que es un neoliberal, que ahí sí la definición como tal coincide su uso en Estados Unidos o en el medio anglosajón y en América Latina, que es el neoliberal, como lo conocemos, es el que propone, tiene esta serie de políticas y de recomendaciones de política que, digamos, se enmarcan dentro de lo que se conoce como el consenso de Washington, por decirlo de alguna manera, que es la privatización de las empresas del Estado, la desregulación, es decir, la preeminencia en general del mercado sobre el Estado. Y en ese sentido es que se define como antineoliberal, porque él, como lo sabemos o como se puede inferir a partir de sus columnas, es alguien que cree en la participación en algunas cosas activa del Estado y que podría mejorar en última instancia el bienestar de la población. Entonces, en ese sentido me parece de alguna manera una definición que parece contradictoria, pero no lo es cuando entendemos el sentido de los términos que está él manejando. Claro, lo sentí muy confiado de que México va a sobrevivir independientemente de que el TLC llegue a su fin o no. ¿Fue una posición para salir al paso o tú compartes esa tranquilidad? Como literalmente es como un paseo, yo no diría amable por el campo, pero tampoco un paseo desagradable. Lo plantea como una cosa normal. Sí, yo como lo entendí y como lo dijo en esa reunión en la que tuve la oportunidad de estar con él, lo que él decía es, le va a costar a México si se acaba el Telecán. Le va a costar, y como lo dijo textualmente, lo recuerdo muy bien, es que dijo, si se acaba el Telecán, México no desaparece, pero va a ser un país más pobre. Y lo que quiere decir es que en efecto habría un costo de corto plazo, y yo creo que en ese sentido pues habrá un costo inevitable de corto plazo para el país si se acaba el Telecán. Pero también es cierta una cosa, que es, México es mucho más que el Telecán. En última instancia, no se va a acabar ni el comercio con Estados Unidos. Recordemos que el comercio de México con Estados Unidos ha estado ahí desde siempre, es nuestro principal socio comercial histórico. Antes del Telecán ya le exportábamos el 80% de nuestros productos a Estados Unidos. Es decir, esa relación comercial no es resultado solo del Telecán. Ya existía por razones naturales. Somos los vecinos, somos geográficamente cercanos, somos economías complementarias en muchas dimensiones. Estados Unidos es un país abundante en capital, nosotros un país abundante en mano de obra no calificada. Entonces, en ese sentido somos complementarios y es casi inevitable que sigamos interactuando, incluso sin el Telecán, por una parte. Y luego está el otro tema que también es importante tener en consideración, que él también lo planteó, que es, en última instancia, si es lo que un soft landing, un aterrizaje suave. Pues puede ser un aterrizaje en el cual se acaba el Telecán, pero pasamos a comerciar con Estados Unidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, que establece una serie de aranceles relativamente bajos hoy en día comparados con los que teníamos previos al Telecán. Es decir, pasaríamos no de una economía abierta a una economía cerrada, sino de una economía abierta a una economía con aranceles, pero relativamente bajos. Entonces el comercio seguirá estando ahí, nos afectará en algunos sectores, sin duda. Por ejemplo, uno de los aranceles más altos que tendríamos que pagar, que se tendrían que pagar por exportar o en el caso de Estados Unidos por importar los productos mexicanos, sería en el caso, por ejemplo, de las camionetas. No los autos, sino en las camionetas. Las que tienen alto contenido contaminante, digamos. Exacto. Entonces, esas pagarían un impuesto relativamente alto. Ahí ese sector que sí producimos mucho en México se vería afectado. En fin, creo que a eso se refería en el sentido de que existe esa posibilidad de que se acabe el Telecán sin que se destruya una parte importante de la actividad económica. También habló de un hard landing, de un aterrizaje más fuerte, que tiene que ver con la posibilidad que no podemos descartar de que, además de que se acabe el Telecán, el presidente Trump imponga aranceles específicos relativamente altos a productos mexicanos, lo cual sí nos afectaría mucho más. Él se veía optimista en el sentido de que creía que en el peor de los casos la situación era más bien la del aterrizaje suave. Pero tampoco creo, y esa ya es mi opinión,
tampoco creo que podamos descartar la otra opción de un aterrizaje más duro. Es que ha estado hablando Trump de poner aranceles de hasta el 30%. Sí, es una barbaridad para dos naciones que tienen un comercio tan intenso. El tema de Trump los pone fuera de sí. O sea, no lo voy a decir mal si advierto que casi echa espuma cuando le pregunté por Trump. Y justamente con el Tratado de Libre Comercio, cuando dijo, a ver, es que el tratado se firma asumiendo que teníamos un presidente normal y no este hombre tan arbitrario. Hay algo casi como de ofensivo con la presencia de Trump en la Casa Blanca a los ojos del profesor Krugman, creo. Sí, y yo creo que a los ojos de un sector muy amplio de la opinión pública norteamericana, del sector académico, que es el sector tradicionalmente, usando de nuevo el término que se usa en estos casos, ese grupo más liberal, digamos, en el entendido del sentido norteamericano del término. Y que es simplemente una molestia muy fuerte contra un presidente que pues tiene todas esas características negativas que ya le conocemos, ¿no? Él considera que en efecto hay una dosis racista en muchas de su desempeño y su comportamiento, supremacista. Entonces, en ese sentido es que es su enojo, ¿no? Es su enojo y su molestia también con, pues un poco con el desenlace de la elección. Yo, por ejemplo, en algún momento en una reunión previa le pregunté si le hubiera gustado que Bernie Sanders fuese el candidato demócrata, dado su enojo contra que yo lo percibí contra Trump, y si él creía que habría ganado. Y él, paradójicamente, él dice que no. Él me dijo que no, me dijo no porque tampoco hubiera ganado, porque hubiera sido presentado como así como Trump fue presentado ante cierta prensa como un individuo extremo, extremista, como de hecho sí lo es, dijo, sí le hubieran usado a Sanders como para plantearlo como un extremista del otro lado. Dijo, y posiblemente tampoco los demócratas hubieran triunfado con un candidato como Bernie Sanders. Y hubieran triunfado, también lo comentó, con un candidato que fuese intermedio entre Bernie Sanders y Hillary Clinton, como por ejemplo Elizabeth Warren, por ejemplo. A él creo que su candidata idónea... Sí que le hubiera gustado. A ella sí que le hubiera gustado, porque es un poco más, sostiene más el tipo de posiciones que él sostiene, sin el costo, digamos, asociado a Hillary Clinton, con todo lo que implica apoyar a alguien como Hillary Clinton, ¿no? Traje como tema el argumento que tienen los canadienses, particularmente los líderes obreros canadienses, esta suerte como de dumping social que México ha jugado dentro del Tratado de Libre Comercio, donde pues los salarios de los mexicanos no se ajustan como sí se ajustan los salarios estadounidenses y canadienses dicen estos líderes, por mecanismos no económicos. Y él me respondió fuerte, me dijo, no, el tema es la productividad mexicana y el ajuste aquí es casi perfecto. Conozco varios modelos, dijo, y se ajusta muy bien, productividad contra salario. No es cierto que hay barreras artificiales en esta materia. ¿Cómo reaccionas a esto? ¿Está bien informado? ¿Entiende bien el fenómeno? ¿Le planteé mal la pregunta? No, yo creo que en esa dimensión, digamos, es muy difícil pensar que esté informado de todas las situaciones que ocurren en el país, y yo creo que es un tema en el que posiblemente no está bien informado, en un sentido al menos, que es en el sentido en cómo funciona la dinámica obrero-patronal en el país, por ejemplo. Quizá le está pensando en que la dinámica obrero-patronal en el país puede ser más como en Estados Unidos, donde pues sí operan ciertos mecanismos de representación sindical, al menos en ciertos sectores, y donde sí funcionan tratando de promover y de encontrar beneficios para la clase trabajadora, digamos. En México, evidentemente, pues eso no ocurre por el arreglo institucional que tenemos, no ocurre porque tenemos unos salarios mínimos, una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que está diseñada de tal manera que tampoco representa ni los avances en productividad, no los incorpora de ninguna manera en la definición de los salarios mínimos, ni tampoco incorpora la representación del tipo de trabajadores que regularmente obtienen el salario mínimo. La CONASAMI, por ejemplo, que es quien se encarga de esto, pues uno ve quién está ahí, pues están los patrones, los empresarios, el gobierno y sindicatos muy poderosos, sí, sin duda, pero sindicatos que no representan a trabajadores que están en la parte baja de la distribución. Sindicatos más bien que son de la parte media alta, incluso alta a veces de la distribución del ingreso. Y entonces, en ese sentido, la CONASAMI termina no siendo tampoco un instrumento que representa los intereses de este sector de la población. En esa misma dirección me quejé con él sobre la data, este tema que tú has trabajado mucho, los datos en materia de ingreso.
la forma como INEGI ha estado pues, moviendo, digamos, a instancias del gobierno, la forma de recabar información sobre los deciles más empobrecidos. Y también me quejé con él, es un debate que tú conoces bien, cómo se nos extravían muchos de los ingresos de los últimos pisos de la construcción social. Y ahí nuevamente me dijo, yo he trabajado muchas veces con los datos mexicanos y entre los países del mundo es una de las mejores bases de datos. ¿Cuál es tu reacción? A ver, este es tu tema, Gerardo. Sí, yo creo que de nuevo es quizá una falta de conocimiento de alguna dimensión del problema. Es cierto, digamos, y yo creo que a eso se refería, si uno trabaja, por ejemplo, con datos de salarios, pues la NIG en general, la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, más o menos captura bien esa parte de la información estadística. Es decir, uno puede inferir cierto comportamiento y cierta tendencia, y de hecho claramente la conocía porque de hecho citó algunos resultados basados en los estudios que han usado esta base de datos, esta Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares. Sin embargo, en lo que ya claramente quizá desconocía, y de hecho en algún momento lo platicamos fuera de la reunión que tuvimos, y más en corto, claramente desconocía el hecho de que pues, la NIG efectivamente no considera una buena parte de los ingresos, fundamentalmente ingresos de capital, es decir, ingresos que provienen para las personas de la tenencia de capital, es decir, pueden ser dividendos, pueden ser herencias, pueden ser otras fuentes de ingreso, que al final de cuentas es la fuente más importante de ingresos para las personas más ricas de este país. Y el hecho de que no tengamos esa información en la ENIG y que por lo tanto subestimemos esa fuente de ingresos, hace que normalmente cuando medimos la desigualdad, cuando medimos este componente, se subestima enorme y significativamente la magnitud de la desigualdad en el país. Hay que tomar en consideración entonces este otro componente que tiene que ver con los ingresos por capital, que seguramente él no tenía en mente. Él tenía en mente el tema salarial, claro, que es un tema que pues sí se puede analizar relativamente bien con la NIG. Ha habido muchos estudios y de hecho, insisto, lo citó con precisión, dijo de tal periodo a tal periodo se observa un aumento en la desigualdad, de tal periodo a tal periodo se aumenta una reducción en la desigualdad, pero sí le faltó precisar que era la desigualdad salarial, que es muy distinta la desigualdad de salarios a la desigualdad del ingreso total. Sí. Porque el ingreso total es fundamentalmente los ingresos laborales, es decir, ingresos salariales, más el ingreso por capital, que es el ingreso de los individuos más ricos de este país. Sí, la inmensa mayoría pues vivimos de nuestro salario. Así es. Pero los más ricos no viven de su salario, no necesitan su salario. Exactamente. Y la ENIG no lo refleja. Ahora, déjame meterme en esta dirección, porque le preguntaba un poco a él, pero creo que nos puedes ayudar mejor tú hacia ese último tramo. ¿Qué políticas te estás imaginando después de todo el trabajo que hiciste con Oxfam, después de esta medición donde pues sí nos dices que el 10% de la población se estaría quedando con casi 60 centavos de cada peso, que el 1% está quedando con cerca del 20% de la riqueza? Es decir, sí hay una discusión de política fiscal que tendría que pensarse, más allá de la reforma fiscal que se hizo en este gobierno. Si el próximo presidente te llamara y te dijera, Gerardo, quiero que te hagas cargo de la Secretaría de Hacienda y quiero que me ayudes a cortar esa brecha que hay entre unos y otros mexicanos, ¿qué traes en mente después del diagnóstico que has hecho? Mira, yo creo que ahí en el documento de Oxfam están esbozadas algunos planteamientos. Oxfam, por cierto, está por publicar un nuevo informe justo con una gama de políticas dirigidas hacia ese punto. Yo creo que sería muy importante que en cuanto salga se diera a conocer y se discutiera. Que básicamente son algunas de las cosas que ya mencionas. Es decir, hay componentes en el lado fiscal, en la parte tributaria y en la parte de gasto. En la parte tributaria, pues es más o menos claro que lo que tenemos que hacer es gravar mucho más de lo que hoy en día hacemos los ingresos de capital. Lo cual implica hacer un esfuerzo también por identificarlos. En general, hoy en día... ¿Estás pensando tierra? ¿Estás pensando posesión accionaria? Estoy pensando herencias. Predial, herencias, ganancias de capital, cosas que no grabamos hoy en día. No tenemos impuesto a las herencias en el país, cosa que muchos países desarrollados tienen. El único país de la OCDE que no lo tiene. No tenemos impuestos tenemos impuesto a ganancias de capital que no funciona en realidad. Y en el resto del mundo, y en el mundo desarrollado, todos tienen impuestos a las ganancias de capital, lo cual quiere decir que si uno tiene inversiones en la bolsa y se fortalecen esas acciones y uno obtiene ingresos por eso, tendría uno que pagar impuestos de la misma manera
que cuando alguien trabaja mucho o trabaja más y gana un salario mayor que antes, pues paga impuestos por eso. Tú y yo nos ocurre eso. No le ocurre así necesariamente a quien obtiene ganancias de capital. El predial, por ejemplo, que es una fuente muy importante, mucha gente de mucho dinero en este país son propietarios de tierras, terrenos, edificios, etcétera, tendría que fortalecerse la recaudación del predial, tendría que fortalecerse, me parece, también hacer más progresivo el impuesto sobre la renta, que quiere decir que quien gane más pague más. Hoy en día así ocurre, pero ocurre demasiado rápido, es decir, se llega muy rápido a pagar un impuesto relativamente alto. Un profesionista, un burócrata de medio o alto nivel ya paga la tasa más alta de impuestos, mientras que gente que gana muchísimo más que eso, pues debería pagar más impuestos posiblemente, y no ocurre así. Entonces, tiene que ver con el lado tributario, tiene que ver con fortalecer esa capacidad tributaria, tiene que ver con nuevos gravámenes, yo creería. Es muy difícil, por otro lado, convencer. Cuando dices que si me pregunta un político qué le recomendaría esto, pero el político pues no necesariamente me haría caso, porque es muy difícil este tipo de... Porque el bloque opositor a una propuesta de este tipo sigue pesando políticamente. Son grupos de interés muy importantes, fuertes, muy vocales, muy con pequeños, mucha capacidad de oponerse a este tipo de reformas, pero creo que son reformas necesarias y deseables en un país tan desigual como el nuestro. Y del lado del gasto. Y luego tenemos el lado del gasto, que es la otra dimensión. Y en el lado del gasto creo que la forma de combatir la desigualdad es fundamentalmente hacer un ejercicio mucho más racional del gasto del que hoy en día tenemos. Tenemos muchos programas sociales y productivos ineficientes. Habría que hacer un ajuste muy importante ahí. Muchos programas son incluso regresivos, lo que quiere decir que le dan dinero o apoyos a gente que no lo necesita o a la gente que menos lo necesita, lo cual exacerba la desigualdad. En el campo es un fenómeno muy típico donde grandes propietarios de grandes extensiones de tierra reciben la mayor parte de los subsidios. Por ejemplo, se tendría que reformar eso. Y tendríamos, creo que, mover todo el ejercicio del gasto a garantizar primero que nada un piso mínimo de bienestar, en acceso a educación, en acceso a salud. Hay gente que ha planteado incluso cosas más allá de esto, que es un ingreso mínimo, que a lo mejor hoy en día no tenemos los recursos suficientes para hacerlo, pero que habría que tenerlo presente en la agenda hacia adelante, porque eso es justo el tipo de cosas que van a reducir la desigualdad, garantizar un piso mínimo para todos. ¿Tú crees, con esto cierro, que México tiene hoy la madurez democrática tal que estos temas relevantes vayan a jugar en las campañas del año que entra? ¿O por un lado va la campaña electoral en México y por otro lado estos debates que en otros países serían fundamentales? Yo creo que quizá no vamos a ver este tipo de discusión, al menos no en esta dirección que acabo de plantear, de este tipo de reformas tributarias específicas, pero sí creo que va a jugar un papel en la discusión el tema de la desigualdad y qué hacer al respecto. Lo cual ya es ganancia, porque recordemos que hasta hace unos años hablar del tema de la desigualdad era tabú. Era tabú o se planteaba como, no discutamos la desigualdad, no discutamos cómo distribuir el pastel, sino discutamos cómo hacer crecer el pastel. Ese fue el discurso que tuvimos durante 3 décadas y que metió, digamos, debajo de la alfombra el tema de la desigualdad. Al menos creo que hoy en día va a estar, creo que todo mundo, todos los actores lo van a estar planteando de una manera u otra. Creo que va a haber consenso, por ejemplo, en temas como el salario mínimo. Creo que ahí que puede aumentar, es posible que por estas fechas aumente de manera importante, lo está planteando el sector privado. Entonces, ahí es un espacio para eso. En fin, creo que el tema de la desigualdad va a estar presente. El tema de la desigualdad que no mencioné yo ahora, que no mencioné en mi documento con cierto detalle, pero que estoy trabajando en un documento sobre eso, la desigualdad regional va a jugar un papel importante en la discusión de la agenda hacia el 2018. Yo creo que esos temas van a estar ahí. No, por eso insisto, no en el tema tributario específicamente, porque insisto, creo que ahí hay muchas razones para que no ocurra. ¿No te sorprende que una gente como Andrés Manuel López Obrador haya dejado el tema de desigualdad para montarse en el de corrupción? El punto donde esa es su bandera de este año y ya no como había sido primero los pobres y el tema de la desigualdad. Bueno, tiene un componente de desigualdad. De hecho, si uno ve, por ejemplo, su libro de la salida, al final habla bastante más de los temas de desigualdad. Habla del tema del salario mínimo, por ejemplo, habla del tema de la desigualdad como una preocupación, pero no, de nuevo, no entra en detalles porque sabe, y creo que me parece astuto políticamente hablando,
A mí como economista yo no tengo ningún problema en decirlo porque eso creo que esa es la solución, pero como político entiendo a los políticos que evitan hablar del tema de un impuesto que no resulta atractivo para ciertos sectores de la población. Y entiendo la lógica de por qué la corrupción es un tema sexy, digamos, desde el punto de vista de un político, porque la corrupción es algo que molesta a muchos ciudadanos, a todos los ciudadanos en general. Y en ese sentido me parece que lo logra articular un discurso coherente, consistente también con su trayectoria, y creo que en ese sentido me parece hasta cierto punto sensato desde su perspectiva, desde sus objetivos, sus intereses, que se centre en el tema de la corrupción y que sí hable poco de la desigualdad, algo de la pobreza, algo de estos temas, sin entrar en el tema que sin duda es más escabroso, que es el tema de los impuestos. Y también lo entiendo, porque también es cierto que la sociedad mexicana es renuente a discutir temas de impuestos adicionales cuando no se hace un uso eficiente y efectivo de los recursos públicos que actualmente... Y si no hay una contribuimos, reflexión ¿no? sobre el gasto, no nos gusta pensar en el tema de ingresos. Y yo creo que en algún sentido hay muy buenas razones por parte de la sociedad para que así sea. Exijamos un mejor uso de los recursos que ya contribuimos mediante impuestos y quizá después también podamos empezar estos temas. Yo podría empezar la discusión de los temas tributarios desde ahora, pero entiendo la lógica de segmentos de la sociedad que dicen no voy a pagar más impuestos mientras no me demuestren que se está haciendo un mejor uso de los recursos públicos. Magnífica intervención como siempre. No sabes cómo te agradece el público de Espiral esta presencia. Muchas gracias. Y sí, fue una gozada desde luego tener al profesor Krugman, pero tenerte como intérprete. No hablo del inglés al español, sino de ciertos conceptos aquí. Le ha permitido al auditorio encontrar mayor profundidad en esa entrevista. Nos vemos pronto, Gerardo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a usted por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos la próxima semana. Espiral, todos los miércoles, 10 de la noche. Descanse.